Hoy tomó estado público el caso de una persona que tuvo a bien explicitar su experiencia, que creo que es muy aleccionadora para todos nosotros. Y estamos en contacto con él ahora mismo, es Matías Cubero. Hola Matías, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo están? Un gusto, un Bien, un gusto. gustazo. Bueno, no, Matías, mira, yo sé que hay una parte morbosa y malsana tal vez de la curiosidad, pero sinceramente creo que es muy didáctico que vos nos cuentes un poquito, primero, dónde pensás que te contagiaste y después, qué es lo que pasó en tu cuerpo, en tu vida, en tu vivencia, digamos. Bueno, yo estaba realizando en el extranjero, precisamente en Estados Unidos, el programa de Work and Travel. Estuve allí por 3 meses, salí el 19 de diciembre del año anterior, ¿verdad? Y estuve allí por 3 meses. Es muy difícil saber cómo me contagié, ¿verdad? Porque yo estaba trabajando en el estado de Vermont, en un resort, ¿verdad? Y en ese entonces yo tenía demasiado contacto con gente de otros lugares, ¿verdad? Había gente que venía de Europa, había gente que venía de Canadá, mismo de Estados Unidos, pero de otros estados. Entonces yo tenía mucho contacto con la gente estando ahí, trabajando ahí, ¿verdad? En ese entonces la pandemia todavía no se había expandido tanto, ¿verdad? Pero ya habían rumores de que algunos países estaban cerrando fronteras, ¿verdad? Entonces yo le llamo a mi familia, que está acá en Paraguay, y le pregunto cómo está la situación acá, si hay riesgo de que se cierre la frontera, si se está descontrolando el tema, si hay mucho pánico. Y ellos me dicen que sí, porque yo en teoría tendría que haber llegado el 29 de marzo recién. Como las cosas estaban saliendo de control y nosotros no sabíamos si las fronteras se iban a cerrar ese día o al día siguiente o dentro de una semana, yo decido adelantar mi vuelo y regreso acá a Paraguay. Llegué acá a Paraguay el 19 de marzo. Matías, cuando Sí. vos te comunicaste con tus familiares, ¿en qué tiempo más o menos fue? Fue el 17 de marzo cuando yo me empecé a comunicar con ellos para tratar de adelantar mi vuelo. O Y sea, en otros términos, que tu venida, o sea, apenas regresabas, vos ya tenías por sentado que tenías que ir a un aislamiento porque estabas ingresando del extranjero, Matías. Totalmente, porque de hecho yo ya vine con un pequeño cuadro de fiebre. Yo cuando estaba volviendo ya estaba con un cuadro de fiebre. Yo me sentía afiebrado y tenía mucho frío. Yo sinceramente pensé que en Panamá a mí no me iban a dejar cruzar, porque cuando yo llegué a Panamá vi que a la gente se le estaba tomando la temperatura. A mí se me deja pasar en Panamá, ¿verdad? Y de Panamá acá. Y cuando yo llego al aeropuerto de Paraguay, nos hacen llenar un formulario a nosotros, los del ministerio, ¿verdad? Preguntándote qué síntomas, en una de las preguntas, qué síntomas tuviste en los últimos 10 días, ¿verdad? Y ya dependía de cada uno ser sincero o no, ¿verdad? Yo puse, y eso está, ¿verdad? Yo lo firmé, yo puse que tuve fiebre y dolor de cabeza, pero ya dependía de cada uno había la opción de poner sin síntomas, ¿verdad? ahí, Matías, ¿y perdón. vos viniste con tapabocas, guantes? ¿Cómo fue ese viaje en el avión? Yo vine con todas las precauciones, ¿verdad? Yo vine de Burlington a Nueva York, de Nueva York a Panamá y de Panamá acá. En todo ese trayecto yo tenía mi alcohol, las toallitas de alcohol para desinfectar el avión, y donde yo me sentaba tenía guantes y tenía tapabocas, ¿verdad? Ahora, entonces, podemos presumir, Matías, que vos te contagiaste en Estados Unidos. Sí. Ya venías contagiado allá. Así mismo. Ahora quiero, sí, con el permiso, Javier, ¿cómo es la cosa, digamos? ¿Cómo te vas sintiendo a medida que avanza el COVID-19? Bueno, Enrique, la primera semana, voy a ser sincero contigo, yo la pasé mal, ¿verdad? Yo tengo 22 años, no tengo ninguna enfermedad de base, toda mi vida hice deporte, ¿verdad? Pero la primera semana sí la pasé mal, porque son los síntomas que abiertamente salen al aire, ¿verdad? Que es fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta, tos.
esos 7 días, la primera semana, esos 7 días yo la pasé mal. Sí, pero te pregunto esto porque de repente yo tengo alguna lectura sobre casos que se están, Boris Johnson, por ejemplo, Sí. pero te imposibilita incluso de hacer una caminata relativamente, es decir, te quedas sin aire. En cama. Te quedas en cama, no, pero no porque hay una prescripción, sino porque no tenés fuerza, ¿es así? Claro, es totalmente así. Yo me sentía débil, me agitaba mucho, me agitaba en el trajín de levantarme de la cama y irme al baño. Uno se agita, ¿verdad? Se siente débil, siente que le falta ritmo, que no sé. En esos 7 días, a mí en ningún momento me llegó a faltar el aire. Sí me agitaba cuando yo hacía algún esfuerzo o me levantaba demasiado rápido de la cama. A mí a los 14, y quiero hacer hincapié en esto, yo para los 14 días, después de la primera prueba, cuando me hicieron la segunda prueba, a los 14 días yo ya no tenía prácticamente ningún síntoma. Yo personalmente creí que en esa segunda prueba, a los 14 días, me iba a dar negativo el test que me hicieron, pero no, me volvió a dar positivo. ¿Por qué quiero mencionar esto, Enrique y Javi? Porque no hay un tiempo estipulado, ¿verdad? Hay gente que a los 14 días ya le da negativo, ¿verdad? Hay gente que a los 14, incluso a los 21 días, le vuelve a dar positivo el test. No es que porque uno no tiene síntomas, significa que ya no tiene el virus, ¿verdad? Claro, porque yo tengo una compañera que vino conmigo y que también dio positivo al COVID. A ella a los 14 días le salió negativa la prueba. A mí a los 14 me volvió a dar positiva. Pero a mí a los 21 días me dio negativa y 2 días después me volvió a dar negativa. Yo me hice un total de 4 pruebas. Claro. A ella en la segunda prueba le dio negativo, pero 2 días después, cuando le hicieron esa tercera prueba para verificar que no sea un falso negativo, le volvió a dar positivo. Entonces no hay un tiempo, ¿verdad? O a los 14 días es un 50 y un 50. Depende de la carga viral, en realidad. ¿Cómo? Que depende de la carga viral, digo. Así mismo. Vos sabés que, Matías, es muy interesante lo que estás comentando porque es totalmente consistente con una nota que le hicimos al doctor Tomás Mateo Valmelli, Sí. en la que él especificaba que ese plazo de 14 días es un plazo arbitrario, porque hay casos, y el caso de la senadora Baja, que es uno de ellos, en Sí. que esto se produjo mucho después de los 14 días. En el caso de la senadora, de la pastora Baja, digo bien, fueron 19 días. Entonces, decía el doctor Matías, en Corea el tiempo de cuarentena es 23 días, Sí. no así. 14. ¿Entendés? Y después, ¿qué te dieron? ¿Con qué ¿Qué te medicaron? tomaste? ¿Qué tomaste? Bueno, yo, en esa primera semana fue lo único que yo tomé fue el paracetamol, ¿verdad? Después de los 14 días, cuando a mí me volvió a dar positiva la prueba, pasando unos 3, 4 días, a mí me empieza a faltar el aire. Y en ese momento uno no sabe si es una recaída, si es el mismo virus el que está causando eso, o si es la propia cabeza la que te está jugando en contra. Porque yo creo que la gente toma muy a la ligera ese tema de decir, no, vos sufrís de ansiedad o vos estás desesperado, ¿verdad? Estar casi un mes encerrado en una habitación de 4 paredes, sin ningún contacto con nadie, es para arrancarse los pelos, ¿verdad? Pero como cuando tenías esa insuficiencia respiratoria, ¿era preferible para vos estar parado, sentado, acostado? No me imagino. ¿Cómo? Estar parado. ¿Estar parado era mejor? Para mí era mejor. Yo me sentaba o me acostaba y no podía respirar. O sea, en esos 3 días que a mí me faltó el aire, a lo sumo habré dormido entre 10 y 12 horas, ¿verdad? Porque no podía estar acostado. Dormía media hora y me despertaba porque tenía que respirar profundo, ¿verdad? Porque sentía que no me estaba entrando el aire. ¿Y otro medicamento que tomaste aparte del cetamol para controlar la fiebre? Ninguno. La fiebre solamente pasó sola, ¿verdad? Y lo único que tomé fue el paracetamol. Ajá. Ese dolor de cabeza es como esos dolores normales, medio absurdo lo que voy a plantear. No es el dolor de cabeza de la resaca, por ejemplo. No. De la Es resaca. un ¿Cómo dolor de es? cabeza. ¿Es en el Es un dolor centro, a de los cabeza. costados, completo?
es un dolor de cabeza, sentís como que alguien te está presionando la cabeza, te duele a los costados, intentás mover la cabeza y te duele, no sé, hacer esfuerzo es inútil, ¿verdad? Porque cada vez te duele más y más y más. Esa es por un lado como la cuestión física de la salud. ¿Y emocionalmente, Matías? Y mira, qué suerte que tocaste ese tema, ¿verdad? Porque yo quiero hacer hincapié, ¿verdad?, en que no es difícil solamente para las personas que gracias a Dios no tienen el COVID, ¿verdad? Es difícil para nosotros los que lastimosamente contrajimos la enfermedad, porque si yo hubiese podido elegir no contraer el virus y ponerle en peligro a mi familia, lo hubiese hecho, ¿verdad? Pero imagínate que yo 27 días estuve en una habitación, ya tengo mis 2 pruebas que avalan que yo ya no tengo el virus y que no le puedo contagiar a nadie. Y yo igual, quiera o no, salí con un miedo a la casa, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentamos a comer en familia, yo me siento en la otra esquina de la mesa, me paseo por la casa con tapabocas, tengo mis cubiertos, los lavo en el patio, los dejo afuera en el patio, sigo manteniendo esa distancia por el miedo que yo tengo, ¿verdad? Porque lo que menos uno quiere es contagiarle a sus seres queridos. Claro. Necesito entender una cosa. Estos 27 días de soledad que estás mencionando, Matías, ¿tienen soporte médico o te arreglas solo? ¿Cómo es el tema acá en Paraguay? No, solamente el contacto con los licenciados que venían a tomarme la prueba, ¿verdad? Después sí, nosotros teníamos un médico que es amigo de la familia, ¿verdad? Entonces, los síntomas que yo iba sintiendo, él le escribía a él me escribía a mí, ¿verdad? Tengo que decir que el ministerio en ese tiempo se portó también conmigo, le llamaba a mi familia, me llamaba a mí, me preguntaba cómo yo estaba, ¿verdad? Yo entiendo que ellos están abarrotados, ¿verdad? Y hacen lo que pueden, ¿verdad? Pero se portaron conmigo en ese sentido, me llamaban y me preguntaban qué tal estoy. Cuando supieron de que a mí me estaba faltando el aire, me llamaban constantemente para saber si yo empeoré, ¿verdad? Pedían que yo avise cualquier cosa. Y por el otro lado, con este doctor que es amigo de la familia, ¿verdad? Que yo le iba mencionando mis síntomas. Matías, hay un elemento que se me escapó. Cuando vos bajaste del avión, marcaste que sí, tenías fiebre y dolor de cabeza. ¿Qué pasó después cuando saliste de la zona de desembarque? Bueno, yo voy a ser muy sincero con ustedes en ese aspecto. Para mí, esa fue la única falencia que tuvo el ministerio con nosotros los que llegamos. Porque cuando llegamos, a mí en Panamá me tomaron la fiebre, ¿verdad? Para saber si yo tenía fiebre o no. ¿Y no tenías? No, tenía 37, así, 37,1. O sea, 37,5 para arriba es donde en realidad es la febrícula. Claro. Claro. 37,5 para arriba es. No, a partir de ahí se habla de febrícula. Y por eso te digo, o sea, es alto pero no es fiebre todavía. Exacto. Claro. Bueno, ¿y después? Pero cuando yo llegué acá, a mí en ningún momento me tomaron la temperatura, ¿verdad? Y lo único que te hacían llenar era ese formulario. Después pasabas por aduana y cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? Yo no sé y espero que eso haya mejorado con el correr del tiempo. Yo entiendo que cuando yo llegué era todo muy nuevo acá, sigue siendo nuevo, ¿verdad? Pero cuando yo llegué había entre 20 y 30 contagiados, ¿verdad? Entiendo que los procesos también se fueron haciendo durante la marcha y se fueron estandarizando ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, pero para mí después, ese sí fue una falencia, ¿verdad? Que no nos tomaron. Saliste de la zona de desembarque y después te encontraste con tu familia. ¿Qué pasó después? Bueno, yo agarré un vehículo, ¿verdad? Y vine a mi casa, ¿verdad? Mi familia estaba ahí, pero yo no tuve contacto con ellos, ¿verdad? Yo ya estaba con tapabocas y no salí de la zona de embarque y les abracé, nada. Yo le dije a mi mamá que estaba con síntomas y que quería aislarme totalmente hasta saber si tenía o no tenía el virus, ¿verdad? Entonces vine directo y me aislé acá totalmente. Pero fue un acto tuyo, digamos, volitivo tuyo. Claro, totalmente. Matías, ¿eso le contaste por teléfono antes de salir o le contaste al llegar? No, yo ya estaba hablando con ella, diciéndole que yo ya tenía unos síntomas y nosotros por suerte tenemos una habitación en la casa que tiene un baño propio. Entonces ella en contacto con este médico
iba más o menos preparando la habitación para que yo me encierre ahí, ¿verdad? Pero yo antes, en el vuelo de Burlington a Nueva York, yo ya le dije que estaba sintiendo que tenía fiebre. Matías, y cuando saliste de ese embarque y le viste a tu familia allá, a varios metros, ¿qué pasó cómo fue eso? ¿Estaba tu mamá? ¿Quiénes más estaban ahí? Mi mamá y mi hermana, las dos con tapabocas y con guantes en las manos, ¿verdad? Pero yo no tuve ese contacto. Claro. La intuición es querer abrazarles y después de 4 meses... Se abrazaron con las miradas, literal. Claro, sí, totalmente. De hecho, ni ahora que yo salí, me abracé con ellas, ¿verdad? ¿Qué mundo? Mira, Matías, esto que acabas de contar, de repente uno lo puede tomar un poco chiste, pero ese es el nuevo orden mundial. Lamentablemente ese va a ser uno de los aspectos del asunto. A ver, permitime resaltar un poco lo que decís, que hoy no tenés coronavirus, sos un paciente recuperado, Sí. no hay riesgo que le tengas que contagiar eventualmente a alguien. Aún así, en tu propio entorno familiar, sos vos quien se está manteniendo alejado, Matías. Es así totalmente. Bueno, Bueno, nosotros Matías, te agradecemos muchísimo exacto, que tengas la valentía de contarnos todos estos detalles para que la gente sepa, sobre todo, Enrique, que tome conciencia de la importancia de mantenerse aislado, alejado, separado, sin mucha proximidad. No tiene que haber proximidad ninguna. O sea, no tiene que haber. Fíjate lo que dice Matías. Matías, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Abrazos, Matías, y estamos atentos siempre de cómo estás. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias hasta por el pronto. espacio. Gracias a vos y que...